Bueno, un saludo para todos. Mi nombre es Daniela Castro y mis compañeros son Diana Castellanos, Santiago Castillo, Johan Ortega y pues a nosotros nos correspondió analizar el artículo de beta-galactosa en Thermus especie como biocatalizadores y bioprocesos. Como resumen, tenemos que la beta-galactosa son enzimas que catalizan la hidrólisis de enlaces glucosídicos. Estas enzimas se encuentran normalmente en la naturaleza, tanto en microorganismos, plantas y animales. Tienen una aplicación que es importante para las reacciones de hidrólisis de lactosa en productos lácteos como leche, sueros, queso y demás. El motivo fundamental de su aplicación radica en dos secciones. La primera es la eliminación total de la lactosa en la leche, ya que constituye un comportamiento importante para las personas que no son capaces de metabolizar libremente este disacárido, ya sea porque hayan perdido la capacidad de forma hereditaria o por algún accidente de tipo metabólico. Y la segunda, a escala industrial, su eliminación constituye un importante avance en la producción y maduración de quesos, ya que el producto se vería como acelerado al usar las bacterias que son responsables de procesos que fermentan y usan glucosa. Otra de las aplicaciones industriales radica en la eliminación de este disacárido en los residuos formados tras la producción de queso. De esta manera, por medio de esta investigación, se aplican técnicas de ingeniería genética para la clonación de microorganismos termófilos, los cuales son difíciles de crecer en fermentadores industriales. Esto lo que hace es facilitar su fermentación y procesamiento a escala industrial, constituyendo un importante ahorro en términos económicos del proceso. Como la industria alimentaria exige unas condiciones de pureza importantes, los procesos de purificación de enzimas previos son necesarios. Se logró también acudir a técnicas de ADN recombinante para insertar un vector portador de una secuencia de aminoácidos constituida por histinas que deben reaccionar con soportes de quelatos metálicos por afinidad, facilitando la purificación de la proteína por cromatografía de afinidad a quelatos metálicos. Posteriormente se llevaron a cabo estudios para la inmovilización y estabilización de la proteína, facilitando así la recuperación final del catalizador y su reutilización, constituyendo también un ahorro económico. Todo pues tenemos que entender que es una enzima. Las enzimas son proteínas que tienen la función de catalizar reacciones químicas. Su naturaleza proteica pues las hace susceptibles de cambios en sus estructuras en diferentes condiciones, las cuales generan cambios en su actividad. También porque acelera la velocidad de una reacción química específica en la célula. La enzima nunca se destruye durante una reacción, simplemente se utiliza una y otra vez y una célula contiene miles de diferentes tipos de moléculas de enzimas específicas para cada reacción química que se necesite en un sistema biológico. El curso de reacción se puede medir de dos formas, mediante la medición del sustrato que se forma y la medición del producto. A partir de este curso de reacción se determina la velocidad de la misma. Las enzimas son generalmente proteínas globulares que se pueden presentar tamaños muy variables desde 62 aminoácidos en adelante. Las actividades de las enzimas vienen determinadas por su estructura tridimensional, la cual viene determinada por la secuencia de aminoácidos que tenga. La región que contiene estos residuos encargados de catalizar las reacciones denominadas centro activo. Las enzimas pueden contener sitios con la capacidad de unir cofactores necesarios a veces en el proceso de catálisis o para unir pequeñas moléculas como sustratos o productos de la reacción. Bueno, ¿qué significa un biocatalizador? Bueno, como su palabra lo indica, se parte de un término que se encarga de reducir o aumentar la energía de activación de una reacción química. En específico, en las enzimas, un biocatalizador puede ser una enzima, más que todo, como ya lo había explicado antes, haciendo que esta reacción sea más rápida o más lenta. Uno de los ejemplos que también pueden ser como o pasar como biocatalizadores son las hormonas y las
vitaminas. Bueno, un bioproceso es cualquier proceso que involucre células o algunas partes de las células que impliquen cambios físicos o químicos inducidos o no inducidos. Por ejemplo, pues como ya lo habíamos dicho, las enzimas hacen parte de diferentes procesos metabólicos, de diferentes reacciones que se necesitan para el organismo pueda estar en equilibrio y pues pueda funcionar correctamente. Bueno, los organismos termófilos siguiendo los criterios de la evasión natural de las enzimas de organismos termófilos, pues estas enzimas se han vuelto termorresistentes porque en este caso el criterio de selección biológica coincide en principio con los intereses de la industria química. Además, porque estos organismos son súper termorresistentes, o sea, pueden vivir a más de 40 a 50 grados de temperatura. Además de que la termorresistencia de las enzimas de termófilos está muchas veces asociada con una mayor resistencia a otros agentes inactivantes diferentes del calor y disolventes orgánicos. En principio, las enzimas de termófilos parecen excelentes candidatos como catalizadores industriales. En numerosas ocasiones, las enzimas de termófilos muestran un extraño comportamiento de actividad con la temperatura, presentando muy baja actividad a temperaturas bajas o moderadas. Por ello, a pesar de su gran estabilidad, las enzimas de termófilos presentan también algunas limitaciones de aplicación industrial. Es considerado la Deinococcus radiodurans especies. Es considerada una de las primeras bacterias termófilas descubiertas y una de las más estudiadas por su fácil cultivo. Además de tener una gran importancia en genética procariota y eucariota, debido al uso de enzimas termoestables como la polimerasa en la reacción en cadena de la polimerasa, lo que permite la duplicación del ADN a gran escala. La importancia de estos organismos para el conocimiento de la vida termófila pues fue reafirmada recientemente por la secuenciación completa del genoma de Thermus thermophilus, que es esta imagen que tenemos acá. Este análisis del genoma ha revelado que estaría conformado por un cromosoma y un plasmido y que presenta vías potenciales para la síntesis de metabolitos secundarios, isoprenoides y pigmentos carotenoides. Bueno, como tal, las bacterias termófilas son aquellas que se desarrollan a temperaturas 45 grados Celsius y superan incluso hasta los 100 grados. Son hipertermófilos, sería el término que se usaría para estas bacterias. Siempre que exista agua en este líquido, lo que se consigue si la presión es elevada, como ocurre en las profundidades oceánicas, actualmente se están descubriendo muchas especies nuevas de bacterias termófilas en chimeneas hidrotermales, como lo fue la Rhodothermus abomensis. Bueno, el uso de estas bacterias, las industrias usan estas bacterias de muchísimas formas, dedicadas a blanquear papel, textiles y otros productos. Ven mejor usar para el blanqueo del peróxido de hidrógeno que el cloro tóxico, aunque sería deseable eliminar el peróxido de una utilización del agua empleada al proceso para que pueda reutilizarse o eliminarse del ambiente sin problema. Bueno, suele tener el alto costo porque se trata de agentes como disulfito, sodio de hidrosulfito que dejan sal en el agua. Las enzimas catalasa convierten el peróxido de hidrógeno de esta bacteria, convierten el hidróxido de agua y oxígeno, pero los procesos de blanqueado industrial se llevan a cabo a elevadas temperaturas y ahí es donde entraría la bacteria Phyrococcus furiosus especies. Estos estudios de termófilos se inició hace unos 40 años, pero se ha ido intensificando cada vez más, ya que poseen enzimas diferentes que les permiten trabajar en condiciones extremas y que tiene multitud de aplicaciones industriales. Se han aislado enzimas como las amilasas y serinas proteasas de las bacterias termófila Phyrococcus furiosus. Otra gran utilidad industrial de las bacterias termófilas sería la creación de los PCBs policlorobifenilos. Estos compuestos son muy tóxicos y poseen una alta recalcitrancia. Son muy comunes ya que forman parte fundamental de los plásticos, refrigerantes, intercambiadores de calor, etcétera. Estos tratamientos biológicos para los degradarlos es muy lento y la contaminación por otros organismos afecta la eficacia de degradación en serie.
Entonces están empleando bacterias termófilas que crecen a 60 grados Celsius y pueden utilizar bifenil o 4-clorobifenil y ácido benzoico como fuente de carbono. Como ya lo hemos venido hablando, como que a donde lleva este artículo es a la obtención de la beta-galactosidasa en organismos mesófilo. Esos organismos mesófilo pues son unas cepas bacterianas que tiene por su, pues para eso tenemos que tener en cuenta unos conceptos como las cepas bacterianas que ya las había mencionado. Son una población de microorganismos de una misma especie, eso es importante, tenemos un ejemplo. Y pues para este trabajo, las cepas bacterianas fueron utilizadas para el desarrollo de la experimentación incluida pues en el trabajo como tal. El tipo de cepas bacterianas que estamos utilizando se llama E. coli DH5 alfa y además también se utilizó el E. coli MC. Estas cepas que se utilizaron en este método se llevaron a una transformación que se determina plásmido. Ese plásmido, pues vamos a ver de qué trata. Los plásmidos son moléculas de ADN, como vemos en la imagen, que está directamente pues, relacionado al ADN, ¿no? Y pues para este trabajo se utilizaron para la realización de la investigación pues ya recogida, porque pues esto es un artículo de revisión y pues ya hemos estado comparando varios artículos y pues en todo se menciona como tal pues los plásmidos y son muy importantes. Ya más adelante se darán cuenta por qué. Bueno, los métodos. Primero, que es la condición de crecimiento y conservación de las cepas, que esto era lo que estaba hablando anteriormente. Entonces, ¿qué pasa? Pues este es un método muy delicado ya que pues se tiene que tener a ciertas temperaturas y ya sea que se vaya a subir o bajar de temperaturas, tienen que ser unas temperaturas pues ya determinadas en la teoría. Para llevar a cabo su crecimiento tienen que estar a 37 grados Celsius durante el tiempo necesario en cada caso. En el medio de cultivo, ya sea líquido o sólido, mediante la adición de agar bacteriológico en una concentración del 2%, suplementado con ampicilina. Y ya teniendo esto, con ampicilina de 125 miligramos litro, tienen que bajar a una temperatura ya teniendo una concentración del 3%, congelarlo a menos 80 grados Celsius para conservarla, pues para iniciar un ciclo de fermentación y pues producir la enzima que pues ya es la beta-galactosidasa. Ya tenemos como siguiente el clonaje y secuencia. Como observan ahí en la imagen, pues lo que se quiere determinar o lo que se quiere alcanzar con este método es romper o cortar el ADN en puntos específicos. Se realizó, bueno, esto tiene dos dispositivos, uno se llama PRIMS y el otro se llama secuenciador automático. Y aquí pues mencionan un modelo en el trabajo, es el modelo 377. Y aquí es donde llegan los plásmidos de doble cadena o sencillos, y ya sean, y también se están utilizando oligonucleótidos universales específicos como cebadores. Entonces aquí con este método y con estos dispositivos es donde se quiere alcanzar esa, por decirlo, corte en el ADN para que la ligasa se una al fragmento del mismo, pues por sus extremos. Entonces vemos que ahí aparece un gen blanco que se está quitando y el plásmido es donde ya se, ¿cómo decirlo? Como si se reconstruyera. En ensayo enzimático, bueno, los ensayos enzimáticos, pues es la actividad ya como tal de la beta-galactosidasa y se midió, pues aquí es donde pues, se quiere obtener eso, ¿no? Entonces tenemos que compararlo como está en la imagen, compararlo con varias otras sustancias. Aquí se comparó o se midió con ensayos frente a nitrofenil, beta de galactopironócido en tamponovo a un pH de 6.5 y varias composiciones como citrato sódico, bifosfato potásico, monofosfato potásico, cloruro de magnesio, cloruro cálcico, carbono sódico y usando el extracto crudo o células impermeabilizadas según el método de Miller,
que aquí lo mencionan que ahí ya se mire ahí ya se mira como como tal la concentración de la proteína, que fue estimadamente mediante el método de Bradford, que ese ya lo conocemos por los laboratorios y por algunos trabajos que hemos hecho, usando suero de albumina bovino como patrón. Con el siguiente, pues ya el último método tenemos que saber qué influencia tiene el pH y la temperatura en una actividad enzimática. Entonces, pues la influencia del pH sobre la actividad de una proteína, pues fue determinada utilizando tampones tipo citrato y fosfato en un rango de 5 a 9. Y la influencia de la temperatura sobre la actividad de la proteína se determinó ensayando alícuotas de extracto de tampón novo a pH 6.5 a temperaturas comprendidas entre 40 y 97 grados Celsius. Que esto era lo que yo mencionaba al comienzo, que se iban a utilizar temperaturas relativamente altas y pues esto sería todo. La actividad residual pues se determina mediante incubación de extracto en ausencia de sustrato de 70, 80 y 90 Celsius. Ahí volvemos. Para diferentes intervalos de tiempo. Esto fue como tal los métodos que se utilizaron en el trabajo. Cabe destacar que en el artículo de ensayo se mencionó también una activación de unas enzimas, que es un método que lo hacen en dos trabajos, solo que en una hacen un proceso de activación y en la otra no. ¿Por qué? Porque una enzima está insaturada, por lo que entendí el trabajo, y lo que quiere hacer es activarla para antes de empezar todo el proceso como tal, ya que en el otro trabajo se omite este paso, ya que la enzima ya está activada. En el siguiente gráfico podemos observar cómo se ve afectada la actividad enzimática por presencia de diferentes sales metálicas en la reacción de la hidrólisis de la lactosa. Esto por medio de la enzima beta-lactosidasa. En general, podemos observar cómo la presencia de diferentes cationes apenas ejerce efecto en la actividad de esta enzima. Gracias a esto se puede suponer que esta enzima puede lograr rendimientos de hidrólisis muy buenos en términos generales. El único ion metálico, catión metálico que pudo ejercer un efecto significativo, muy significativo sobre esta enzima fue el cobre más 2, el cual pues podemos observar que tiene en presencia de este catión, la enzima tiene un rendimiento del 25%, lo cual es muy bajo comparado pues con los otros resultados. Ahora podemos observar las constantes para la enzima pura, que es el término que en la tabla se ve como soluble, y sus derivados, que son los otros dos. En relaciones a la velocidad de reacción, todas tienen una velocidad de reacción similar. En relación a la constante de Michaelis, tenemos que los derivados tienen una constante de Michaelis mucho mayor. Esto nos sugiere que ellos tuvieron un cambio en el sitio activo. Y con relación a las constantes de competitividad, siendo la no competitiva con glucosa, tenemos que los valores para los derivados de esta enzima son mucho mayores que el valor para la enzima pura, y esto se ve reflejado de igual manera para la constante competitiva, que sería como sustrato para la competitiva galactosa y como sustrato para la no competitiva glucosa. En esta diapositiva se observan dos gráficas, una denominada como A y otra como B. La A está realizada a una temperatura de reacción a 50 grados centígrados y la B a 70 grados centígrados. Tenemos que observar que en los dos casos, en las dos gráficas, los derivados de la enzima beta-galactosidasa tuvieron un porcentaje de hidrólisis de un 100%. Es decir, que esto nos confirma que esta enzima es muy estable a la temperatura. Pero en relación a la enzima pura, es decir, a la beta-galactosidasa como tal, tuvo un porcentaje de hidrólisis de un 80%. Esto se puede deber gracias a la inhibición que vimos anteriormente en la tabla de la diapositiva anterior, con galactosa y con
con galactosa y con glucosa. La actividad enzimática de, de esta enzima, la beta-galactosidasa, podemos decir que no se ve afectada en su mayoría por las sales metálicas y no en una mayor proporción, pero sí se ve afectada por el cobre, por la sal metálica del cobre, el ion cobre, porque este es un cofactor muy importante en las reacciones de oxidorreducción. Y podemos decir que entre mayor cantidad esté en el medio, este puede inhibir la funcionalidad de la enzima. Además, también podemos observar que la velocidad de reacción es similar en todas las muestras, siendo las muestras la enzima beta-galactosidasa y sus dos derivados. Esto nos dice que esta enzima es muy estable. Además de eso, también tiene una adaptabilidad alta. Y esto también lo podemos comprobar o corroborar teniendo en cuenta las gráficas de temperatura, ya que a pesar de tener un cambio de temperatura muy brusco, de 20 grados, siempre tuvo un rendimiento del 100% de hidrólisis de la lactosa en términos de los dos derivados. Pero en términos de la enzima principal, que sería la galactosidasa, esta sí tuvo una reducción y puede ser debida gracias a la inhibición que tiene con los sustratos, que en este caso son glucosa y galactosa. Esto pues permite que haya un control de esta enzima y aparte de eso, pues una eficiencia y una variación importante en el organismo dependiendo del estado en el que se encuentra. Bueno, como conclusiones tenemos, primero, se pudo observar y determinar que la inmovilización de lipasas es mucho más estable a altas temperaturas. Segundo, se pudo observar que gracias al soporte hidrofóbico se obtuvo una baja retención por parte de las enzimas. Tercero, se logró demostrar que si se aplica un tratamiento térmico, es decir, temperaturas mayores a los 70 grados centígrados, se obtiene un rendimiento superior al 80% y una purificación que ronda en un factor de 2. Y como último, se pudo concluir que los soportes boronat-epóxidos aumentan el rendimiento de la inmovilización de lipasas, aumentando este en porcentajes superiores al 90%, teniendo así una mayor estabilidad enzimática.